Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Justo en el Blanco en la 4TV. Yo soy Daniel Weisberg y hoy tenemos con nosotros al abogado y politólogo Federico Anaya, una de las voces más lúcidas en la lectura de la realidad actual. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Bien, un poco abrumado por esa elogio, pero bien, está bien. Esperemos ser lucidos. Estoy seguro que sí. Y bueno, ¿no? Para empezar ahorita, cuéntanos, ¿qué está pasando con la Suprema Corte? Estamos ahorita viendo, pues, los pininos un poco de esta, ¿no? De esta nueva corte, de este nuevo poder judicial, donde, pues, se cometen, ¿no? Errores, aciertos, hay momentos difíciles, estamos en un periodo de transición. Bueno, hay errores chiquitos, como aquella, creo que fue una cumbia que salió en lugar del himno nacional, en una ceremonia, en el pleno. Es un error pequeño. Hay errores más grandes. Este asunto de las camionetas. ¿Y por qué ese error? Por donde la quieras ver. Porque varios de las ministras, ministros habían hecho campaña en contra de las camionetas blindadas. Pero más allá de que es un error haber aceptado comprar camionetas tan caras, justificable si quieres, porque redujeron increíblemente el gasto, pero se ve feo. Al final de cuentas, terminaron las cosas como deben ser. Si la mayor parte de las veces estás trabajando en el centro histórico de la Ciudad de México, la única y buena manera de llegar a tu oficina es el metro, o la bicicleta, o un patín eléctrico. Eh, Terminamos en eso. ¿Necesitábamos el debate? No. Ahora lo que digo yo es aprovechémoslo. Yo haría ahí preguntas que no terminan de tener respuesta definitiva. ¿Quién tomó la decisión? La reforma judicial dijo: "Vamos a separar al presidente de la Corte de las decisiones administrativas para que no tenga tanto poder y pueda manipular a jueces, magistrados y demás". Pero, al parecer, una de las versiones es que esta decisión de las camionetas la tomó una especie de comité administrativo de la Corte. Eso no debería existir según habíamos entendido la reforma. Debió haber sido el órgano de administración judicial. Entonces, por ejemplo, hay que aclarar esto que estoy diciendo. Y entonces, igual que aprendimos a poner el himno nacional y no las cumbias, aprenderemos a saber quién está tomando las decisiones y cuidar mejor las decisiones. Ahí hubo también una inercia, seguro. Esta cuestión de por qué los ministros necesitan tener camionetas blindadas. Probablemente otro tipo de funcionarios, incluso a nivel municipal, encargados de la seguridad pública, yo podría entender ese tipo de necesidades, pero ¿has oído hablar en los últimos 80 años de un atentado en contra de un ministro de la Corte? Entonces, mm, ahora, ¿lo discutieron? Yo creo que no. Este, Hay que pedirles que pongan más atención y lo discutan. Pero mira, ahí yo quisiera también jugar a lo mejor un poquito de abogado del diablo. Tenemos en este país 9 personas que son los ministros de la Corte. Solo son 9 que para llegar ahí tuvieron que tener una larga trayectoria, tuvieron que ganar la elección y son 9 personas. ¿No se merecen tener una camioneta? No existe en México una meritocracia, digamos, mira, estas personas son 9 y no tiene nada de malo que se les dé una camioneta lujosa, blindada, para que, ¿no?, la puedan andar con confianza por el país. Eh, a ver, lo que pasa es que ahí en ese argumento hay un retorcimiento peligroso. Sí, es mucho esfuerzo, pero el esfuerzo no significa que hay recompensa en términos de lujo. No, tienen funciones mucho más complicadas. Uno de los elementos importantes de la elección es que queríamos una corte que naciera del voto popular, pero esté en contacto con la gente. Entonces, fíjate, no lo pienses en términos de se merecen un premio, que ese es el privilegio, una camioneta lujosa. No, mi opinión, no sé mucho de carros y jamás he sido autoteniente, pero sí fui scout y estuve en Chiapas y me consta que hay camionetonas muy impresionantes que no aguantan una terracería, porque la industria automovilística evolucionó de otra manera, a la ostentación en las ciudades, donde no hay baches y donde no hay terracería.
Si yo quiero tener una corte que esté yendo a explicarle a los pueblos originarios por qué están tomando ciertas decisiones, lo que necesito probablemente va a ser una Toyota, pero de las de veras, no las SUV que se venden para ciudad. Y capaz de que es cara, ¿eh? Eh, los modelos ingleses siempre son Land Rover, por ejemplo, que son muy buenos para eso. Y pueden llegar a ser caras, pero si te fijas, eso no estaba en la mesa de discusión. Estaba lo que tú dijiste, la cuestión de el merecimiento de lujo. No, ¿qué se necesita para asegurar que lleguen a la población más alejada en la terracería más inhóspita? Esa debería ser la pregunta. Pero Pero no es también caer un poco en este discurso de la derecha donde cualquier persona que esté de este lado, o sea, si no vives en un cuarto de azotea y comes tierra de la calle, no, es un escándalo si te ven en un restaurante o en algún lado. Y en cambio, a la derecha, ¿no? El lujo es normal, o sea, si ellos van en primera clase y tienen mansiones, nadie los cuestiona, pero si alguien de la izquierda, ¿no? Es indignante que tengan una camioneta así. pero ese es el discurso de la derecha en la mesa de los que nunca les faltó ni comida ni bebida. Eh, piensa en otra cosa, porque ha pasado. En municipios, en estados, en donde gana el proceso democrático y la persona electa es normal, de pronto, pues, sus vecinos, que probablemente votaron la mayoría por ella o por él, se sienten muy orgullosos, pero se dan cuenta que tiene unos horarios horripilantes, ¿no? Que se tiene que ir a las 5 de la mañana y regresa a las 2 de la mañana. Y no faltará, fíjate, no estoy haciendo literatura, no faltará la vecina que diga: "Oiga, ¿y por lo menos desayunó?". Y ella o él va a decir: "No", y entonces le va a dar su tamalito. Y la pregunta de esa señora que dio el tamalito para que no se fuera sin desayunar, la funcionaria democráticamente electa, va a ser: "¿Y por qué no puede comer donde haya comida?". O sea, pero te fijas que la lógica no es el lujo como recompensa, sino la necesidad como lógica. Y si un día te tocan, tlacoyos en la carretera o en la calle, fue porque tocó. Y si de repente te toca estar en el elegante restaurante, es porque te tocó. Lo que le importa a la gente es que sigas haciendo tu trabajo y que lo hagas transparentemente. Es más, capaz de que la vecina te va a preguntar qué tal está el rococó restaurante ese tan elegantioso. Y ojo, algún día, en una buena sociedad, esa vecina debería tener oportunidad de invitar a una amiga o a un amigo a celebrar su cumpleaños a ese restaurante elegante. ¿Por qué no? Pero el asunto es, hay que quitarse la idea del lujo como premio al mérito. No, el mérito está muy bien, pero es para servir a la gente. Pero bueno, no sé si estoy pasándome de inocente, ¿verdad? No, pero bueno. Y esto de las conferencias ahorita es, ¿no? Un gran escándalo, de luego impulsado por la derecha, por los medios, ¿no? Conservadores, que les interesa manchar la imagen de este nuevo poder judicial, les interesa dejar esta idea de que todos son iguales y que no cambió nada. Y aparte no te cuentan la historia completa, porque no vi la entrevista completa, pero sí pedacitos. Hay una parte bien divertida, que aparte fue un debate entre 2 ministros, entre Arístides y Hugo, donde hablaron de las camionetas de antes, que es una cuestión interesante. O sea, toda la compra esta de vehículos significó un ahorro impresionante. Aparte, dejamos como república de arrendar, que es carísimo, y vamos a comprar, que también tiene su costo en mantenimiento, pero yo creo que es menor. Pero, detalle interesante, ¿qué pasó con las camionetas de antes? Resulta que en el contrato de arrendamiento decía que si el que la estaba usando quería llevársela, podía comprarla con un precio muy reducido. Eso lo explicó Hugo Sí. en la conferencia. Porque Arístides lo había dicho, pues, de pronto muy ligero, y se llevaron las camionetas. Y entonces el presidente tiene que decir, bueno, se las llevaron porque las compraron, pero dijo, era un eso era un privilegio, porque esa camioneta, como se la llevaron, jamás la hubieran encontrado en el mercado. Entonces, eso es un privilegio. Es otra razón por la que ese contrato estaba mal y había que cambiarlo. Eh, pero aparte, una consecuencia, como se llevaron las 4 que estaban en mejor situación, entonces dejaban a la corte nueva con menos vehículos. Entonces, ahora, todo eso deberían habérnoslo explicado antes.
Y entonces todos hubiéramos visto el proceso de toma de decisiones y no le hubiéramos dado oportunidad a la derecha de cebarse en el asunto. Qué bueno que ya nos van explicando y vamos todos aprendiendo. Y que igual vamos aprendiendo con el paso de los ministros al ISSSTE, por ejemplo, Ah, donde el titular de los periódicos de derecha era tratamiento VIP a los ministros de la Corte pero no del solo ISSSTE. de derecha, La Jornada también dijo eso. Ahí sí tacha nuestro corazón jornalero. Este, y qué bueno que el ISSSTE lo aclaró. Ahora, aquí hay una cosa que hay que repetir porque todavía es de las cosas que le duelen a las viejas burocracias. Resulta que en la realidad neoliberal, que todavía estamos viviendo, había este entendido de que los trabajadores del común, o sea, los de base, pues tienen ISSSTE. Y cuando tienen que atenderse, pues tienen que ir a la clínica o al hospital que les toca. Bueno, que aparte, todavía hoy no están muy bien atendidos, están apenas reconstruyéndolos, etcétera. Y ya llevamos 7 años y no terminamos. Pero si eres de confianza y ya estás de jefe de unidad departamental, subdirector, director general, todas esas cosas, entonces tienes un seguro de gastos médicos mayores y entonces te vas al Hospital Ángeles. Eso es separar en castas a los seres humanos. Todos deberíamos tener ISSSTE. Y anécdota, en el año 2003, 4, llegó de visita la ministra de Salud de Noruega, de un gobierno conservador, si mal no me acuerdo en ese momento, a la oficina de Raquel Sosa, la secretaria de Desarrollo Social. Me invitaron ahí de, eh, de secretario de la reunión. Pero empezaron a platicar acerca de cómo funcionaba el sistema de seguridad social burocrático en Noruega, y ella dice: mi marido lo acaban de operar y le cambiaron una válvula del corazón, una cosa tremendamente complicada, en nuestro Servicio Nacional de Salud. Misma operación que hubiera podido tener cualquier obrero o cualquier campesino de Noruega, con altísima calidad. Y cuando terminó la reunión me dice Raquel: ¿abogado se fijó? Y esta es la conservadora. O sea, eso te da idea de que algo está muy podrido en la herencia neoliberal de México, que es clasista. ¿Por qué tienen que tener los ministros otra cosa que no tienen las secretarias, los choferes, los actuarios más normales del servicio judicial? Todos tienen que tener lo mismo. Y todos deberían estar orgullosos de que sea de altísima calidad. Pero si se lo dejas a la brosa, tarde o temprano, ¿qué es lo que pasa? Baja la calidad acá y entonces medio se cierra el asunto de que es una necesidad porque no podemos permitir que el alto funcionario vaya a sufrir esas cosas. Es perverso. Sí, y era la lógica siempre del neoliberalismo, ¿no? Reducir los presupuestos de la atención pública de todo tipo para que la calidad llegara a ser tan baja que la gente prefiriera irse a sistemas privados y entonces justificar su privatización y decir, pues es que nadie los quiere usar porque Termina de decirlo a la derecha. Es crear una business opportunity para alguien que está en el lado de la proveeduría. Bueno, eso está mal. El Estado no está el Estado para crear oportunidades de negocio que desarrollen a la sociedad, no que le den regalos de contratas específicas. Otra anécdota obradoísta, por cierto. Un día descubrió en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, y Andrés Manuel, que para lo único que servía la licencia de conducir, que no había examen de manejo ni sobre el reglamento, era para que las aseguradoras pudieran identificar a los que manejaban el carro asegurado. Y entonces Andrés dijo: ¿y por qué no credencializan ellos a sus clientes? Y entonces lo que dijo es: de aquí en adelante, o anulamos la licencia, o sea, si de todas maneras no vigilamos nada, o la hacemos permanente. Este, ese tipo de cosas, él no era abogado, pero veía la realidad y decía: no, pues sí, hay cosas que nos acostumbramos y no nos dimos cuenta que estamos dándole un servicio indebido a un proveedor del mercado, que aparte tiene más que dinero suficiente para él hacer sus credencializaciones. Y bueno, y esta división de castas que tenemos en el país, ¿no? Donde hablas de los trabajadores del Estado y ¿no? Los altos funcionarios que tenían seguro de gastos médicos, pero en la población que tampoco no trabaja del Estado es lo mismo, porque está el IMSS por una parte y quien puede paga servicios médicos privados, ¿no?
porque por 30 años la calidad del servicio en el IMSS se hizo pedazo y apenas estamos en este proceso de recuperación. Eventualmente esto tiene que cambiar. O sea, viendo cómo funcionan sistemas universales reales de salud, no se puede dividir entre lo privado y lo público. No, a ver, universalidad significa que es igual para todos. El caso noruego que te cuento en la anécdota es una idea. Ahora, no es perfecta, todas las burocracias son burocracias. Por ahí anda circulando un caso así de locos, kafkiano, de un niño con una grave discapacidad física, obviamente permanente, que cuando cumple 16 años, el National Health Service, el NHS británico, le manda muy formalmente una carta pidiendo que reporte si todavía es discapacitado. Él contestó muy ofendido que sí. Bueno, esa es una tontería burocrática, una ofensa grave. Ya hubo disculpas, se arreglaron las cosas, se mejoró el sistema para que no vuelva a ocurrir una tontería como esa. Entonces no es perfecto, pero es para todos en igualdad. Ese niño, ahora joven, tiene todos los apoyos que aseguran su igual acceso a todos los demás derechos. Por cierto, esa parte de la prensa británica, que es como todas las prensas, eso que te acabo de contar no lo subrayaron. Nada más subrayaron la tontería burocrática. Pero tendríamos que apostarle a eso. El National Health Service británico es para todos en absoluta igualdad. Ahora, México empezamos mal, porque, fíjate, nuestra constitución no era tan linda cuando era joven y recién nacida. La seguridad social la tenía que dar el dueño de la fábrica o el dueño de la hacienda. Una cosa, eso aparte también lo hicieron los soviéticos y duró como 70 años. Entonces, la industria del aluminio en tal lugar tenía su servicio médico y de seguridad social para sus obreros en el modelo soviético. Eso también decía la Constitución mexicana, pero para un sistema capitalista. Nunca cumplieron, nunca. No, y además era, se me parece, siguiendo esto, uno de estos errores originales es que se entendía el sistema de salud y la seguridad social como para los trabajadores, no para los ciudadanos, era para los trabajadores. Y venía de esta influencia tal vez soviética o tal vez, ¿no? Pero el problema es que en la Unión Soviética había pleno empleo y entonces todo el mundo era trabajador, entonces no había problema, ¿verdad? Bueno, acá no. Acá tú tenías a todo el campesinado sin ningún tipo de cosas. Ojo, en Inglaterra sí tenías, y es una cosa bien rara, es algo que tengo pendiente de terminar de estudiar. A principios del siglo XX seguía habiendo una extrañísima clase de sirvientes, los mayordomos y las amas de llaves Ujú. de las películas y las novelas. Eran una clase social y obviamente no son trabajadores en el sentido moderno industrial del asunto, ni campesinos. Entonces, probablemente por eso fue que los británicos se dieron cuenta que tenían que tener una cosa mucho más universal que cruzar a la fábrica. Bueno, el IMSS no salió de la fábrica. El IMSS es una tercera parte de las cuotas, el trabajador, otra tercera parte, el patrón de la fábrica, y la última tercera parte del gobierno. Solo así, el gobierno mexicano revolucionario y cardenista, todavía, en la época de mi general Ávila Camacho, convenció, nada más van a pagar la tercera parte. Fíjate, en realidad, si lo ves capitalistamente, el IMSS nació como una rebaja de 2/3 de la obligación de seguridad social que tenía antes el industrial. Antes ellos tenían que pagar todo, ahora nada más tienes que pagar una tercera parte y aparte no vas a dar todo el servicio, lo va a dar el IMSS. Qué lindo, ¿no? Bueno, por eso aceptaron. El único problema es que nada más es para los trabajadores que están en industria privada. Y los burócratas nos tuvimos que esperar hasta 1960 para que realmente hubiera un instituto, el ISSSTE. Aunque había otra cosa, se llama Dirección de Pensiones, y funcionaba más o menos bien. ¿Y los campesinos? Hasta IMSS Coplamar, entrada la época de Echeverría López Portillo. Bueno, y el problema ahorita, es difícil imaginarnos un servicio para todos. ¿Cuál es el primer paso que se decidió tomar? Ojo, y nos tardamos 7 largos años en definirlo. Es acceso general de todos los sistemas a todos los otros sistemas. Entonces, si yo tengo una bronca en ese momento, pero me toca IMSS, o me toca ISSSTE, o me toca otra servicio de pensiones en el estado X, pero
aquí a la vuelta de la esquina hay una clínica de otra institución, voy a esa institución con una sola credencial y me dan el servicio. Por cierto, eso debería pasar también en hospitales privados. Es que justo lo que iba a decir, que tenemos una enorme capacidad instalada médica desaprovechada, que es, ¿no? La privada, donde no, la gente solamente, o sea, puede ir a cualquier hospital mientras sea público, pero los privados siguen estando, pues, dependiendo del dinero. Y ha habido soluciones como los canadienses, esta idea del pagador único, por ejemplo, a Canadá le funcionó, donde en lugar de hacer público los hospitales, simplemente creó un pagador único que es el Estado. Claro, sí, entonces lo que hace el Estado es tener, por un lado, tal vez alguna instalación pública y por otro lado, las privadas que está utilizando. Bueno, hay muchas maneras de cocinar el conejo, ¿verdad? Entonces habría que verlas todas. Y qué bueno que mencionaste Canadá, porque Canadá hoy en día está de moda, ¿no? Nuestra derecha mexicana dice que Carney es una gran persona porque ha hecho lo que, por cierto, la izquierda mexicana lleva años diciendo: "El monstruo es el monstruo y nos va a comer a todos", Sí. pero ya lo dijo Carney, qué bueno que, mencionamos a Canadá. Hay que ver. Ahora, eh, este tipo de cosas es lo que deberíamos estar discutiendo, no si es servicio VIP con el ISSSTE, que aparte no era, pero bueno, hazle tú entender a la prensa. Y bueno, ¿no? Regresando ahorita un poco a la corte, además de, pues, estos escándalos y estas cosas que, ¿no? Que, pues, a la que se va a tener que seguir enfrentando por un tiempo, esta nueva corte, se están también tomando decisiones. Está, ¿no? También está viendo, Mm, ¿no? La corte está haciendo cosas que no se están publicitando, que no se están cacareando, pero que están, ¿no? Siendo realmente importantes. em, mira, hay algunas que son súper técnicas, pero que les faltan. Te doy una porque es uno de mis temas obsesivos. Em, Todo mundo cree, entre los profesionistas, que la cédula profesional es nacional y única. No es cierto. Cada uno de los 32 estados, incluida la Ciudad de México, que algún día se va a llamar Anáhuac, tiene su propia cédula profesional, potencialmente si quiere. De hecho, Ciudad de México es la única entidad que no ha hecho su ley de profesiones, porque estábamos cargados en la federación. Pero la federal, la Dirección de Profesiones Federal, no es federal, aplica la ley de la Ciudad de México. Bueno, la Corte acaba de tomar una decisión bien interesante. Había pleitos de si la cédula profesional debe o no debe tener fotografía y firma, ¿sí? Y entonces había resoluciones judiciales que decían tiene que tener fotografía y firma y otras que decían no es necesario. Y ojo, y son cosas graves porque entonces significa que te aceptaron o no a tu abogado. Bueno, finalmente llegó a la corte con el viejo sistema todavía, o sea, muy tarde, pero tomaron una decisión muy interesante que es, a ver, la cédula no significa documento para identificarte. Para eso tenemos otra cosa que fue la Claro. credencial del lector. Deberíamos, si fuéramos un país decente y noruego, tener una cédula Un nacional documento de. de una ciudad de identidad. Exactamente. Bueno, por buenas razones no tenemos. Nos salió el INE, qué bueno que nos salió, ahí deberíamos dejarla, en mi opinión, pero bueno. Pero la Corte lo que dijo, eso es identificación. Esto sirve para saber si este señor o señora sabe o no sabe derecho para litigar. Por lo tanto, no es necesario que tenga la fotografía. Eso es una cosa importante y no se habían atrevido a decirla, pero en el tema faltan cosas. La corte anterior enredó la discusión de las cédulas profesionales tanto que nos hizo creer, ojo, y el exministro Costillo lo ha repetido por lo menos una vez ya después como exministro, que hay una ley nacional de profesiones que no existe. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo cree que la cédula que dan en la Ciudad de México es la nacional. Bueno, eso es un acto de centralismo horrible. Y te juro que cuando nos oigan decir esto, algún abogado va a decir: "No, Federico está loco, no es así". Sí hay una cédula nacional. No, no hay. La Corte todavía no nos aclara eso. La Corte tiene precedentes que todavía no verifican eso, y son cosas importantes. Imagínate que tú en un trámite en tu municipio o en un juicio necesitas presentar un peritaje antropológico. Bueno, hay estados en los que para ejercer la antropología se necesita cédula, y hay otros en donde no.
Y fíjate, no me acuerdo, me acuerdo que el Estado de México y Oaxaca, en uno sí y en otro no. Entonces, tu peritaje puede valer o no valer dependiendo de en qué estado lo presentas. Ahora, ¿necesitaríamos tener una cédula nacional? Tal vez sí, tal vez no. Este, bueno, esos temas que son de confusión jurídica, ayudaría mucho que la Corte, a través de resoluciones, nos las vaya aclarando. Bueno, ya vimos un pasito, pero es diminuto comparado con lo que se necesita en eso. Pero eso es ultra técnico. También han hecho otras cosas. Materia de consulta. Y ya lo platicamos una vez aquí. E hicieron una cosa muy bonita. Como no estoy seguro cuál es el impacto que tiene mi decisión, voy a abrir yo una consulta para preguntarle a las personas con discapacidad cómo opinan ellos que yo debería definir las cosas. Bueno, eso sí lo está haciendo de manera más sistemática esta Corte, pero es menos escandaloso que las caminatas, ¿verdad? Pues sí. Y pasando de la Corte a la renovación del Poder Judicial, ¿qué, qué- cómo ves al nuevo Poder Judicial, a las y los nuevos jueces, lo que está pasando? ¿No? Toda esta campaña que había armado la derecha, decir es que va a ser un desastre porque van a llegar sin saber nada y van a tener la curva de aprendizaje va a ser larguísima y va a haber, ¿no? Caos total en el sistema judicial. ¿Cómo has visto tú en realidad esta etapa de transición? Bueno, mira, primero aclaro que lo veo a través de los ojos de mis amigos abogados litigantes. Y de hecho, una de mis principales fuentes es un abogado litigante que no le tiene muy buena voluntad a la reforma democrática. Entonces, él tiende a subrayar la curva de aprendizaje, que es muy larga y muy complicada. Pero platicando con él, todas las anécdotas que él me va diciendo, he descubierto una cosa bien interesante. A nivel de los tribunales de los estados y las entidades federativas, que es donde hay más casos, de por sí las curvas de aprendizaje ya estaban por otras razones. Acuérdate que estábamos antes de la reforma democrática, para elegir o no elegir jueces, metidos en pasar juicios civiles familiares Ujú. y mercantiles a la oralidad. Entonces, todo eso significó en todos los estados cambiar jueces, cambiar personal, cambiar procedimientos. Entonces, de por sí ya había una curva de aprendizaje que nadie sabía muy bien cuánto iba a durar. Entonces, el caos no es nada más por la elección democrática. Se juntaron los dos fenómenos. Y eso, cada vez que mi amigo llegue a decirme, es que los nuevos jueces no saben, porque la curva de aprendizaje es muy larga, y le digo, oye, ¿y la curva de aprendizaje que tú te estabas quejando hace 2 años de la oralización, qué? Y entonces ya, terminando el café, llegamos a la conclusión de que es más complicado. Ahora, el hecho real es que es mejor tener, y esa es mi opinión firme todavía, una juez o un juez electo, porque está siendo mejor vigilado por la gente. Ahora, problema. Nuestros tribunales, incluido el federal, están atendiendo una mínima cantidad de los casos de conflictividad real. La gente se arregla fuera del derecho. Y eso es algo que yo llevo diciendo 3 años. La reforma judicial completa va a costar muchísimo porque necesitaríamos tener por lo menos 4 veces más jueces y juezas que los que tenemos ahorita. Este, y la pregunta es, ¿tenemos recursos fiscales para sostenerlo? Probablemente no. Entonces, yo vería en esas cosas, hay que esperar hasta que terminemos el café para saber cómo va. Pero no creo que sea una situación tan grave. Ya había otros cambios, crisis que estaban ocurriendo y que estaban produciendo el mismo tipo de caos. Bueno, perdón, eso que decías, en términos comparativos, otros países donde que tienen sistemas judiciales que, ¿no?, nos parecen admirables o que funcionan mejor, ¿tienen muchos más jueces? O sea, ¿sí es un asunto del número de personas juzgadoras? En parte sí, mira, no tengo las cifras claras, pero parece que no tienen ese problema, no porque tengan poquitos, sino porque desde el mero principio invirtieron mucho Ujú. en eso. Ojo, por eso los liberales mexicanos admiraban tanto a los Estados Unidos de América, porque Estados Unidos se construyó institucionalmente desde abajo, o sea, desde el territorio hacia arriba.
Entonces, hay una muy buena cantidad de estados en donde no solo el juez, el fiscal es electo. Por cierto, ahora con el pleito de la rebelión civil que hay en contra de la migra, del ICE, Sí. este, uno de los más vocales críticos era el fiscal de Filadelfia, en Pensilvania, y la jefa de policía de Filadelfia. Entonces me metí a ver quiénes eran y resulta que los dos son electos. Y aparte los han elegido desde hace 150 años y nadie se ha muerto. Pero aparte son nada más de la ciudad de Filadelfia. Y la parte interesante es, hay 67 fiscales, uno por cada municipio de Pensilvania. Entonces sí hay más. Tienes que invertirla. Ahora, ¿por qué a ellos no les cuesta o no se ve tan pesado? Porque empezaron la construcción hace 200 años. Y en México nunca hubo un esfuerzo por construir un sistema judicial grande, ni en la época virreinal ni en la época republicana. Y un defecto, ahorita que lo voy pensando, que el prismo que tanto trataba de institucionalizar las cosas a mediados del siglo XX no hizo. Realmente no expandió los poderes judiciales. La cosa se arreglaba de facto con el señor gobernador o el señor presidente municipal. Y pues, ¿para qué necesitamos un juez que nos venga a decir cómo? Y eso sí es una tara grave. Entonces sí, todavía nos faltan otros 4. Y también estoy pensando en sistemas como el de Estados Unidos. No sé si los jurados, por ejemplo, le quiten peso de trabajo a los jueces, si hagan más fácil el trabajo al No, tener lo jurados. hacen más difícil. ¿Ah, sí? Cuando tienes sistema de jurado, el juez es un coordinador de un trabajo colectivo. Nada más eso es más difícil. Si de por sí es complicado estar oyendo el caso, evaluando lo que dice una parte y lo que dice la otra, ahora imagínate que tienes que hacer eso mismo y luego asegurarte que lo digan en un lenguaje que puedan entender los normales del común, que son los 12 que están ahí sentados. Y luego tienes que tomar decisiones de qué cosas son admisibles o no por el jurado. Y en las películas y las series, seguro, ¿te acuerdas que siempre dice el juez? Eso que acaba de decir esta parte no será tomado en cuenta por el jurado. Bueno, que es un poco un juego, porque lo oyeron, entonces les influye, pero es mucho más complicado el trabajo cuando hay jurado. Pero de nuevo, fíjate, yo creo que esa es la parte muy imitable del mundo angloamericano. Ellos tomaron la decisión que vale la pena gastar en ese esfuerzo extra, porque vuelves colectivo el proceso de toma de decisiones. No es un juez solo el que va a tomar la decisión. Primero divides la decisión. El jurado decide si la persona es culpable o inocente, y luego el juez evalúa cuál es el castigo. Pero tienen que ir caminando juntos. Y sí, cuesta más, porque aparte, en algunos, bueno, no siempre, no soy experto en eso, pero tú tienes que sostener a los jurados durante el juicio, porque, Así les tienes que dar de comer, les no, tienes pues sí, que porque los sacaste de su trabajo. claro. Son gente normal. Es la Guardia Nacional de Minnesota ahorita. O sea, los chavos que andaban repartiendo rosquillas, digo, para que no se siguiera peleando la gente en la calle, son el dentista y el dueño de la tiendita, y mientras están haciendo su servicio público, dejan de atender su negocio. Entonces tiene que haber una compensación ahí. El jurado es eso, es servicio cívico gratuito, o sea, no te dan un salario, pero tienen que mantenerte. Entonces, es una inversión social mucho más grande. Fíjate, ahorita que lo voy pensando, solo los autoritarios verticales monárquicos estilo francés o español piensan que solo un juez. Sí. ¿Y sería imitable para México? ¿Sería algo que pudiéramos pensar para una futura reforma? Yo te diría que sí. De hecho, hay una inmensa cantidad de lugares donde no llegan los abogados, ni los jueces, ni nadie. ¿Cómo organiza la gente la justicia en esos lugares? Básicamente con la idea de que es entre todos y tiene que ser en público. Entonces, por ejemplo, en la región celtal, en las cañadas de Chiapas, cuando hay un asunto, tienes que convocar a asamblea y entonces todo el mundo participa. Que ese es la forma de jurado más antigua.
y que por cierto es griega, que es el juicio frente a la asamblea. Y entonces está la asamblea, se oye a un lado, se oye a la otra parte, y se definen las responsabilidades de cada quien. Y sí, por supuesto que nos convendría, es más natural. Fíjate, lo que es antinatural es el rey decidiendo la justicia para todos. Eso no es natural. Y que es finalmente esto que contabas, esta visión priista, donde no era el rey, pero era el gobernador Exactamente. el que decidía quién era culpable y quién era inocente. Por cierto, para meter a la guerra de Trump que nos declaró a Latinoamérica, acuérdate, 3 de enero, no se debe olvidar, pero también se la declaró a su pueblo. El agravio que traen entre el corazón y la mente los abogados americanos ahorita, bueno, estadounidenses, porque todos somos americanos, es que el ICE, la migra, se está metiendo a negocios, escuelas y casas con una orden administrativa dictada por la misma migración. Y ellos dicen, eso es completamente anticonstitucional. Tiene que ser un juez, y el juez puede ser un juez municipal, chiquitito, o del estado, o federal, pero no puede el mismo rey Trump, con su burocracia ejecutiva, él mismo dictar las órdenes. Y son esas, ¿no? Referencias que de nuevo en México nos remiten a las películas y a las series, porque nuestra vida cotidiana, nuestro sistema judicial mexicano, no, nos parecen, ¿no? Casi fantasías. O sea, aquí de repente llega la policía a una casa y tumba la puerta y se mete, y nadie les dice, ¿dónde está la orden judicial? ¿Dónde? No, no pueden entrar sin la orden de un juez. Aquí se siente un poco más anárquica la cosa, aunque tal vez está perfectamente establecida en las leyes, pero la gente no lo conoce y no lo exige que se respete. Efectivamente, no sé si alguna vez ya te conté esta anécdota, pero en un juzgado penal, todavía del viejo estilo, no oral, de la Ciudad de México, que todavía se llamaba Distrito Federal, em, un juez que supongo que había llegado a la conclusión de que el mundo era aburrido y había que innovar, le pidió a un joven abogado que estaba entrando a trabajar con él apenas, que viera este asunto de los tratados internacionales de derechos humanos y qué hacer en algunos casos. Y de repente cae en ese juzgado un asunto de violencia intrafamiliar. Y el problema concreto es que la mujer había sido expulsada del hogar con su hijo, muy chiquito, de brazos, y todas las cosas para cuidar al bebé estaban en el hogar familiar. Y entonces el chavo, que estaba ahí de secretario un poco meritorio, le dice al juez, no, aquí lo que necesitamos hacer es una medida cautelar, se llamaría, de usted agarra y va al lugar, bueno, manda usted al actuario, para que abra la casa y ella pueda, con protección del tribunal, sacar todo lo que necesita. Bueno, no es la mejor solución, hubiera sido mejor regresarla a su casa y expulsar al generador de violencia. Pero digamos que el mundo todavía no había avanzado tanto. Bueno, al juez le gustó la idea, se hicieron todos los trámites, ya estaba a punto de salir el actuario y este chavo que te estoy contando, que es un muy buen amigo mío, este, y de repente el juez se entusiasma y dice, pues yo también voy. Lo cual es una maravilla. Y yo, cuando me lo contó mi amigo, le dije, lo que faltaba ahí era la vara de justicia, y el juez va con la vara de justicia. Bueno, llega y el hogar familiar estaba en una vecindad aquí de la Ciudad de México. Cuando vieron llegar a la autoridad, la gente se encabritó y los rodearon y dijeron, ¿qué quieren? Bastante rudos. Con toda claridad el juez, que yo nada más le faltaba la vara de justicia, explicó de qué se trata y dijeron, a ese tal por cual, dijeron una palabra más fea que empieza con C y termina con on, ¿vienen a que se pueda llevar la señora sus cosas? Claro que sí. Y la comunidad los acompaña para que se haga todo. Entonces se abrió la puerta, sacaron las cosas. Tú puedes acercar a la justicia si le explicas a la gente de qué se trata, la gente colabora. Porque, ojo, también han visto las mismas películas americanas que hemos visto nosotros. Ya que lo voy pensando, Juárez nunca se imaginó que íbamos a tener a la tele de nuestro lado para convencer de un mejor sistema de justicia, cercano a la gente. ¿Por qué crees que los americanos de Minnesota están tan encabritados? Porque ni en la tele ni en la realidad estaban acostumbrados a que hubiera este tipo de abusos. Sí. Ahora, uno puede decirles, ahora que los tocaron a ustedes, finalmente ya se dieron cuenta de lo mal que nos tratan a todo el resto del mundo. Mira,
Está bien. Don Samuel decía, no importa por qué se convirtió el compañero, ni cuándo lo hizo, la cosa es que ya está de este lado. Y ahí vamos. Y parece que los minnesotanos ya lograron que el Greg Bovino se vaya. Algo es algo. Pues sí. Pero, y esta fuerza, digo, la democratización de, ¿no?, los jueces es un paso para acercar a la gente al sistema judicial, pero como dices, pues no es suficiente. O sea, en realidad es un acercamiento que solo sucede cada vez que hay elecciones y que no se siente como propio, ¿no? ¿Quién tendría que estar pensando en estas reformas para el futuro? ¿No lo tendría que estar pensando la Corte, los jueces, el legislativo? ¿Quién tendría que estar pensando Yo en creo que esto? todos. Mira, ante la poca cantidad de jueces que tenemos en realidad, hubo en los últimos 10 años un movimiento para resolución alterna de conflictos. Todos los poderes judiciales abrieron oficinas sobre eso, porque sabían que no estaban atendiendo todos los casos que hay. Entonces, para facilitarlos, abrieron este sistema. Pero hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando viví 3 años en San Luis, estaba yo espantado en que no había ley condominal. Bueno, pero lo peor de todo, lo interesante de la ley condominal de la Ciudad de México no es nada más que haya una regla para el condominio, sino que el sistema condominal permite imaginar un sistema de resolución de conflictos administrativo comunitario. Por eso la Procuraduría Social, que es la que aplica la ley condominal en la Ciudad de México, tiene esta función de buen componedor y a veces de ser el árbitro en los conflictos entre condominios. Ahora, sobre esa línea, imagínate avanzar. Cuando la huelga judicial, una compañía de Mexicalcingo me dijo, oiga, aprovechando que se fueron de huelga, ¿por qué no empezamos nosotros a resolver nuestros problemas? Está muy bien. Entonces, como en las cañadas celtales. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la unidad antropológica? Es decir, de identidad que hay. Una vez que la tienes definida, la pregunta es, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Ese es un trabajo comunitario. Y luego decir, ¿cómo facilitamos la resolución de los conflictos? Ojo, esto implica una ciudadanización muchísimo más pesada. Y, ojo, una de las razones por las que no tenemos ciudadanos más activos, ciudadanas más activas, es porque es muy cansado. Pero si la gente quiere evitarse ir al Ministerio Público e incluso al juzgado cívico, habría que pensar cómo me organizo desde abajo para resolver conflictos. Hay una cosa interesante, en algunas comunidades religiosas que están muy bien tejidas hoy en día, tú puedes tener ese primer nivel de resolución de conflictos ahí. Los comités de condóminos que están funcionando bien son un primer momento de resolución de conflictos. Pregunta, ¿no deberíamos irlos formalizando cuando funcionan bien y luego imitar las cosas? Eso es un trabajo pendiente. Y es todo el mundo, legislativo, ejecutivo, en lo que conseguimos más dinero para más tribunales. Pero en realidad, sabiendo, ¿no?, todo el dispendio, el dinero que se gastaba en cosas absurdas del Poder Judicial y esta, ¿no?, reforma que estamos haciendo, en realidad no se podrían duplicar el número de jueces, no tendríamos la capacidad de simplemente decir, vamos a nombrar el doble de jueces de los que hay ahora, o el triple. Mira, tengo la impresión que no, porque no creo que sean tan cínicos, porque el argumento siempre era, de todas maneras no nos alcanzaría para tanto. Pero no creo que sean tan cínicos de que sí se pudiera. O sea, se daban presupuestos grandes para poder tener lujos, pero no tanto como para que un día llegue el Ok. gran reformador, les quite los lujos y dupliquemos. Y aparte, con duplicar no nos alcanza, necesitamos cuadruplicar probablemente. Ok. Entonces sí es gigante el asunto. Y por eso, resolución alternativa de conflictos, por eso empoderamiento de comunidades desde abajo para resolver también los problemas. Pero ahí vas a tener un problemón político, en todos los partidos. Porque ¿qué líder o lideresa política va a renunciar voluntariamente a su papel de árbitro, que es una de estas fuentes de poder, ¿no? Ojo, y si es un buen árbitro, qué bueno, ¿no? Que resuelve los problemas, pero es una centralización indebida. Fíjate, es una cosa interesante.
en los movimientos campesinos de los 70s, 80s en México, ya después de buenos 40 años de mala práctica priista corporativa, una regla de organización era: nadie va solo a hablar con el funcionario. Nadie. Siempre tiene que ir por lo menos 3 y nunca van los mismos 3. De tal manera que vas socializando el conocimiento de la negociación política Claro. entre todo el mundo, y aparte evitas que te coopten al liderazgo y o te lo maten y te quedas sin cabeza. Pero precisamente eso, lo que ha hecho esas organizaciones, no solo sobrevivieron, son las que lograron el triunfo en México. Ojo, el movimiento obradorista es mucho más que el obradorismo en sí mismo. Claro. Viene de esta época que te estoy diciendo. O sea, 30 años antes. Y tú tienes gente capacitada. Cuando la compañera Mexicalcingo me dijo: oiga, ¿no será bueno que nosotros lo hagamos? No le estaba diciendo porque se le ocurrió de loca. No. Fíjate, hay ideas que nacen de la experiencia. O sea, yo me puedo imaginar que puedo hacer algo porque la potencialidad la estoy viviendo. Sí. Y esas son organizaciones populares que de por sí hacían eso. Ahora, es el tema, hay que regresarla a la agenda. Y ahí, fíjate, es una cosa rara. La derecha y sus críticas sobre las minucias, que nunca llegan al mero fondo, porque no les conviene. Ellos estaban 1000 veces peor que el peor de los errores del nuevo régimen democrático. El asunto es que podríamos estar resolviendo las cosas más fáciles. Lo que quiero decir, no nos distraigamos con las minucias de la derecha y vayamos a las cosas de mero fondo, rescatando lo que de por sí nos dio el triunfo. Una cosa rara. Un amigo, preocupado por las perpetuas y siempre presente con condiciones de oligarquización en todos los partidos, dice: es que Morena cada día se parece más al viejo PRI. O no. El viejo PRI no se va a reproducir nunca porque ya no hay condiciones, pero sí hay estilos, o sea, actitudes que nos recuerdan eso. Bueno, hay que identificarlas, aislarlas y ponerle remedio, pero con lo que estamos haciendo. Por eso te digo, recuperemos la organización popular, estas costumbres de nadie va solo a negociar, entre todos aprendemos y confiemos en las comunidades. Y bueno, ¿no? Y también habrá eventualmente que reformar otra parte del sistema, pues, judicial mexicano que no se ha reformado, que son las notarías, que es también un resabio virreinal prácticamente, donde, ¿no? Justamente comparándolo con el sistema estadounidense, ¿no? Donde para ser notario necesitas un curso de 6 meses y en cualquier esquina hay un notario que nada más tiene su sello. Y esta accesibilidad de ser notario, que sea tan fácil, hace que no se conviertan en cotos de poder. Exacto. Y aparte es darle confianza a un funcionariado popular, no muy especializado, pero que aparte llegue con la gente. Ahora, en México ya hicimos algo parecido. No sé, yo jamás he jugado bien ni a la lotería ni a los pronósticos, pero el otro día me cayó un 20. Creo que pronósticos deportivos o esas cosas, el melate, son máquinas, ¿verdad? Electrónicas. O sea, tú vas y... No sé si todavía son niños que sacan las bolas. No, esa es la lotería. Tú compras tu cachito y luego ellos van y sacan las bolas. Máquinas para el boleto, para Sí. comprarlo. Sí, creo que sí. Bueno, pero date cuenta, esos están en las misceláneas, ¿no? Ajá. Ok. Entonces la responsabilidad de tener fíjate lo que significa. Es el mismo tipo de sorteos. Claro. Pero en el sorteo tradicional original tienes la bola gigantesca que está en la Lotería Nacional y tienes a los gritones estos ultra tradicionales, ¿verdad? Y es una cosa súper ceremoniosa porque no hay que hacer trampa, ¿verdad? Entonces la fe pública necesaria para que eso funcione y sea confiable es muy grande. Bueno, pero es lo mismo con los otros concursos, con los otros juegos. Claro. Y están convertidos en una maquinita, o sea, una tecnología mucho más moderna, que se la das a la señora de la tienda. O sea, la señora de la tienda tiene tanta confianza como el cuerpo de gritones de la lotería. Y Pero podría tener la confianza de un notario. Podría ser ese es mi señora de la punto. tienda, sí. No, y en muchos estados de la Unión Americana es la señora de la tienda. Sí. Ahora, la señora de la tienda es perfecta porque conoce a todos los vecinos. Entonces, ¿qué hace un notario? Es decir,
Es más, ve las escrituras. Si un día estás aburrido, vete a aburrir más, lee una escritura completa y al final el notario dice, conozco a cada uno de los que se presentaron en la escritura dice, lo conozco desde hace tantos años o no lo conozco y se identificó con tal documento. La señora de la esquina sabe quién compra huevo todas las semanas. ¿Y quién está? ¿Y quién es el dueño de la casa de la esquina? Y si se lo va a vender a no sé quién se lo está Y por lo comprando. tanto dice, no, yo no le voy a poner el sello, esto es falso, ¿verdad? Y por eso basta un cursito de 6 meses. Ahora, ¿por qué esta obsesión por los sellos bonitos y los papiros grandotes? Son herencias hispánicas, las malas. Y esas cuestiones, ser Quijotes eso no está de moda, Sí. pero tener títulos sí, pergaminos. Entonces, fíjate, hay que recuperar nuestra tradición americana en el sentido que decía el padre Hidalgo. Sí. En el Viva la América es una sociedad mucho más natural, cara a cara, construida desde abajo. Eso es lo que Hidalgo andaba haciendo en su parroquia. Y eso es lo que a él le admiraba tanto de los otros, los angloamericanos. Por eso cuando le fue mal en Guadalajara, agarró para el norte para ir a contactar con esos republicanos que estaban haciendo una cosa nueva. Ojo, el antiyanquismo, acordémonos, es de los criollos conservadores. Nosotros éramos los amigos de Lincoln, ojo, no de los esclavistas. Pero entonces hay que recuperar eso. Y entonces imitar las cosas que son imitables, jurados, notarios populares, organización de base cara a cara todo el tiempo. Lo que están haciendo ahorita para resistir es impresionante. Y ojo, por cierto, en la Organización Popular de Estados Unidos hoy en día hay elementos de los movimientos campesinos mexicanos y centroamericanos que caminaron con la migración económica y a veces con el exilio desde Centroamérica a Estados Unidos y allá siguieron haciendo lo mismo que estaban haciendo de este lado. Entonces son los mismos. Entonces, sí, falta muchísimo, tenemos menos dinero que el Estado estadounidense, pero ellos tienen tantas cosas porque tampoco es caro. O sea, no todo es la inversión pública, es la organización popular. Y justo hablando de las notarías, o sea, no todo tiene que ser caro. O sea, ahorita es caro un notario porque tienen que tener una mansión donde tienes una notaría y tienen que tener no sé qué. Si el notario es la señora de la tienda de la esquina, lo único que necesita es un sello y una... Más nada. ¿no? Es mucho más barato. Y lo importante, fíjate, y lo que no va a tener el notario nunca es la confianza y el conocimiento. Confianza de la gente alrededor y ella o él conocer a sus vecinos. El notario no tiene eso, no puede tenerlo nunca porque está aislado. Por otro lado, los elementos de democracia electoral son bien divertidos. Imagínate que en Guanajuato, ya sé que es difícil porque todavía el PAN gobierna ahí, creáramos una nueva ley de notarios donde los notarios fueran electos cada 5 años entre las personas que tengan más confianza en el municipio. Apuesta loca de solo imaginación novelesca. Capaz de que en San Miguel de Allende, que tiene una altísima población angloamericana, esto funcionaría mucho mejor. Porque me puedo imaginar que los pobres estadounidenses que viven ahí en el Retiro están cansados de todos estos enredos de los notarios mexicanos y dicen, sí, don Pedro o John, él tiene toda nuestra confianza, lo votamos y para que no se canse demasiado, porque también es pesado, dentro de 5 años alguien más de nuestra confianza. Entonces, métele la elección popular a los notarios a nivel municipal, que no es nada nuevo. ¿Quién más tiene fe pública en los municipios mexicanos? ¿Qué más? Los presidentes municipales y su secretario, que son... ¿Fe pública también? Sí, es más, es la fe pública original. A ver, la fe pública, como dice su nombre, es pública. Es más, el notario ejerce su oficio a través de una patente que le otorga el Estado. O sea, el Estado, que era el viejo monarca hispánico, le dice al señor fulano de tal, don Pedro, que él puede hacer lo que el Estado hace. Detalle,
Las escrituras de propiedades federales, creo que ahorita se llama INDAVIN, Instituto Nacional de... Para devolver al pueblo robado. No, ese es otro. El INDAVIN era lo que era Patrimonio Nacional, Ok. que es el Instituto de Bienes Nacionales. de Bienes Nacionales. Sí. Si BIN es Bienes Nacionales. Sí. Bueno, ellos no tienen notarios. Ellos son el Estado. Y ellos hacen escrituras y sus escrituras son como de notario. Y un día vi una y dije, wow, entonces no se necesita notario del funcionario viejo y conocedor. Me dice, sí, poca gente se da cuenta de eso. Nosotros somos el notario. Sí, porque es el Estado ejerciendo la función de fe pública de manera directa. Bueno, eso es hasta arriba en la federación. El secretario municipal usualmente es el que ejerce la fe pública. Y todavía ahorita, ya por los pueblos de Iztapalapa, te vas a encontrar algunas escrituras hechas por el secretario de la subdelegación de Iztapalapa. O porque tenían fe pública. Entonces la gente iba, pues no tienes para pagar un notario en Coyoacán o en Mixcoac o en la Ciudad de México. Entonces vas a Tetepilco y el subdelegado o el secretario de la subdelegación firma diciendo, pues sí, Juan le quiere vender a Pedro el terrenito para que viva su hijo, Gustavo. Y lo ponen por escrito y con eso se acredita la propiedad. ¿Hay fe pública? Claro que hay fe pública. Y esta limitación del número de notarios, ¿no? Y para empezar, que los notarios sean como premios que dan los gobernadores y esto, y luego que esté tan limitado, es para generar cotos de poder. O sea, esto es intencional para que no cualquiera pueda, ¿no? Una cuestión, había un par de señores barbones. Uno se llamaba Carlos y otro se llamaba Federico. Escribieron juntos un documentito chiquito en el 1848, Manifiesto del Partido Comunista. Ellos decían, Carlos especialmente, que lo importante en cualquier modo de producción es cuál es la relación jurídica de propiedad entre una persona y los bienes y la riqueza y los bienes productivos. Entonces las relaciones de propiedad son una parte muy importante del modo de producción. Bueno, ¿cuál es la única propiedad que siempre permanece? La tierra. Entonces, cuando tú tienes un sistema donde es tan difícil documentar la propiedad de la tierra, como aquí, piensa, por lo menos la mitad de las propiedades del centro urbano de la gran Ciudad de México están medio irregulares porque es carísimo ir con el notario, luego se me olvida hacer la sucesoria de mi abuelo, y luego la de mi papá, etcétera, etcétera. Eso que provoca que solo una minoría tenga sus escrituras en orden, uno. Y dos, los que no tienen sus escrituras en orden son, como decía Carney, por cierto, los que están no invitados a la mesa, sino están en el menú. Esos son los que los inmobiliarios se van a comer. Sí, van a ser las víctimas. Exactamente. Ahora, fíjate cómo la no documentación jurídica alimenta la acumulación de propiedad. Ah. Bueno, ¿no sería mejor tener un sistema más sencillo para documentar las cosas? Ojo, podría ser político incluso, pero político, yo estoy pensando en política cara a cara. Digamos, en el barrio, la colonia Roma. Es difícil, pero si logramos llegar a tener un gobierno electo, que acuérdate que había, y todavía debe haber, elecciones de comités ciudadanos. Sí. Esos comités ciudadanos son los que deberían estar encargados potencialmente de tener la fe pública para clarificar las cosas y hacerlo en la asamblea para que no vaya a haber tranzas. Aparte es divertido, ¿no? Oye, la casa tal, que tan bonita, ¿de quién terminó siendo? Sí. Los chismes son divertidísimos en la Roma, por cierto de eso. Entonces, ya se murió la viejita que vivía en tal casa. Pero la asamblea comunitaria agarra y ve cómo se hace la transferencia de propiedad. ¿No te gusta que eso es mejor que la oscuridad del registro público de la propiedad como hoy existe? Claro. Pero otra vez, se me hace que estoy en una inocentada. Mira, lo que pasa es que son reformas que serían ideales, pero que el problema es que van a enfrentar un montón de resistencias políticas en los hechos, ¿no? Donde justamente lo vimos ahora con la democratización del Poder Judicial. Darle el poder al pueblo hace que brinquen todos los que lo están perdiendo. Ojo, y también a veces pasa que llegan algunas compañeras o compañeros que, Ave María Purísima, diría mi tía panista, pero precisamente sabemos que
han funcionado mal porque es democrático el sistema. Antes teníamos pequeños monstruos como esos y nadie se daba cuenta. Entonces, hay que imaginarse las cosas. Y fíjate, ahí sí, que me acusen de pro-yanqui, no importa, en algunas cosas. Como en esta. Problemas de la democracia, ¿cómo se resuelven? Con más democracia. Todo el tiempo. No hay modo que no aprendas. Y ya. Muy bien, pues me parece un buen punto para cerrar, imaginándonos, ¿no?, resolver los problemas democráticos con más democracia y con reformas todavía más democráticas. Pues muchísimas gracias, Federico, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y espero no haber sido demasiado inocente. No, para nada. Creo que si eso es inocencia, nos hace falta más inocencia a todos para imaginar un futuro mejor. Ojalá. Ojalá. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Justo en el Blanco. Hasta la próxima.